Y el día de hoy vamos a cerrar con un versículo que es muy conocido. Para los que no han estado, estamos hablando de versículos, de pasajes de la Biblia tan conocidos, tan recitados, que a veces hemos perdido el trazo del origen, de dónde vienen, quién lo escribió, a quién lo escribió, cuál era la aplicación, cuál era el verdadero significado. Y a veces lo que pasa es que cuando no entendemos el pasaje en su contexto, lo malinterpretamos o le damos un uso inapropiado. Y lo que hemos estado haciendo a través de esta serie es regresar a esos pasajes, a esos versículos reconocidos y viéndolos en su contexto, para después darle una aplicación apropiada y correcta a nuestra propia vida. Y en esta serie no pude ignorar quizás el versículo más reconocido, más memorizado, más recitado de la Biblia. Estoy hablando de ese versículo, San Juan 3:16, que dice así, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los teólogos han dicho que este versículo es el Evangelio en miniatura, o el Evangelio en resumen. Pero en mi estudio durante esta semana me di cuenta que hay mucha gente que no conoce el mensaje de San Juan 3:16. Otros conocen el mensaje pero no el contexto. Encontré la historia de un futbolista, un atleta de fútbol americano llamado Tim Tebow. Muchos conocen, los que son aficionados del deporte conocen la historia de Tim Tebow. Él era uno de los jugadores más dinámicos y talentosos colegialmente, que era una amenaza tanto tirando la pelota por el aire o corriendo por la tierra. Era casi imparable él y su esquema de ofensiva con su equipo, imparable porque presentaba una amenaza tanto por el aire como por la tierra. Pero lo que muchos no saben es que Tim Tebow también es un cristiano muy devoto, una persona que ama al Señor y ha sido muy abierto, muy vocal en cuanto a su servicio al Señor. Y él aprovechaba los partidos. Si ustedes notan, los futbolistas americanos a veces se ponen manchas negras aquí abajo de los ojos, y eso, si usted se ha preguntado por qué lo hacen, bueno, porque a veces como aquí está la luz pegando y es una manera de eliminar un poquito del brillo para que no les moleste la vista y puedan ver la pelota, puedan ver el partido desarrollándose. Y él aprovechaba ese espacio para poner en sus ojos un versículo, Filipenses 4:13. Pero en la noche del 8 de enero del 2009, él cambió el versículo y puso este del cual estamos hablando, San Juan 3:16. Él dijo: yo quiero que la gente quizás despertar en ellos una intriga de lo que dice este versículo. Entonces él llegó al campeonato de colegio, de fútbol americano colegial, el 8 de enero del 2009 y puso esto sobre sus manchas negras debajo de sus ojos. Cuando termina el partido, después de que han ganado y son declarados los campeones nacionales, viene uno de los gerentes de personal de la universidad, lo detiene detrás de puerta cerrada y le dice: Tim Tebow, no vas a creer lo que acaba de suceder durante el partido. Y él dice: ¿qué pasó? Dice: ¿tú sabes eso que te pusiste abajo, San Juan 3:16? Dijo: sí. Dijo: durante el partido, más de 94 millones de personas entraron a Google para ver qué dice San Juan 3:16. Y él se sintió, sí, denle un aplauso al Señor, gran testimonio. Pero Tim Tebow dice: yo me hice la pregunta, pero ¿cómo es posible que existan 94 millones de personas que no saben lo que dice San Juan 3:16? Si es quizás el versículo más importante de la Biblia. Exactamente 3 años después, y cuando digo exactamente, estoy hablando exactamente, el día 8 de enero, ahora del 2012, Tim Tebow se encontraba jugando, dirigiendo la ofensiva de los Broncos de Denver contra los Acereros de Pittsburgh en un juego de eliminatoria.
Después de que muchos habían dicho que él nunca iba a jugar en la NFL, que nunca iba a tener éxito, ese día, 3 años después de la primera vez que él puso San Juan 3:16 en sus ojos, él estaba jugando y tuvo su partido más memorable de su carrera. Él derrotó a los acereros de Pittsburgh en tiempos extra cuando tiró un pase largo que vino a ser lo que marcó la diferencia. Pero en ese día vino uno de los gerentes del personal del equipo y lo detiene y le dicen: Tim Tebow, no vas a creer lo que acaba de suceder durante el partido. Y él dijo: ¿qué pasó? Dijo: ¿tú sabes ese versículo que te pone San Juan 3:16? Dijo: sí. Dijo: no me vas a creer esto, te voy a mostrar las estadísticas de tu partido. Le dijo: el día de hoy tú aventaste por aire 316 yardas. Tu promedio por pase era 31.6 yardas. Corriste y tu promedio por corrida fue 3.16 yardas. El equipo tuyo tuvo el balón por un total de 31 minutos 6 segundos. Y los ratings del partido a través de CBS fueron 31.6. Ahora, yo no sé si esto fue un milagro o fue una gran coincidencia. Voy a optar por la primera opción, de que Dios estaba cerrando el ojo a todos los aficionados del deporte y recordándoles: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice, el del personal le dice: y otra cosa más, nuevamente, ahora 90 millones de personas entraron a Google para ver qué dice San Juan 3:16. 94 millones en el 2009, 90 millones en el 2012. Y esto hizo despertar en mí una intriga. Todavía existe mucha gente que no conoce San Juan 3:16. Quizás tú estás aquí, alguien te invitó. De hecho, fuimos muy intencionales en invitar a nuestros amigos a esta reunión. Quizás alguien te regaló una tarjetita que te decía: tengo un asiento para ti. Esa persona, si te entregó esa tarjeta y por ende has llegado, quiero decirte, es alguien que realmente te ama, es alguien a quien le interesas mucho. Ellos tomaron tiempo para pensar en ti y llevarte esa invitación, porque querían que tú escucharas este mensaje tan importante. Pero queremos que lo veas en contexto, y vamos a empezar con el final del capítulo previo, San Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Así es como concluye el capítulo previo, antes de introducirnos al contexto de San Juan 3:16. Dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Ahora, usted escucha eso y se emociona. La gente empezó a confiar en Jesús. La gente está empezando a creer en Dios. Esto es motivo de alegrarse como creyente, ¿sí o no? Pero luego dice: pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Recuerde que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y una de las cosas que Jesús, de acuerdo a este pasaje, podemos ver que él podía leer los motivos del corazón de los hombres. Él podía discernir las intenciones del corazón, los pensamientos de los hombres. Y aunque es buena noticia que la gente crea en Dios, dice la Biblia que Jesús no creía en ellos. Ellos confiaban en él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía el corazón, discernía las intenciones de su corazón. Y la Biblia dice que muchos venían a causa de los milagros que Jesús hacía. En otras palabras, muchos venían por conveniencia. No estaban realmente comprometidos, no estaban realmente interesados en seguir a Jesús como discípulos. Les interesaba que les diera una comida gratis, porque Jesús estaba en el negocio de regalar comidas, multiplicaba los panes y los peces y la gente comía. ¿Y a quién no le gusta cuando va a una fiesta y come de a gratis? Le pregunté a un pastor en una ocasión: pastor, ¿y cuánta gente tiene en su iglesia? Dijo: depende, con tamales o sin tamales. Dice: porque cuando damos tamales hay más gente. Había otros que estaban tras Jesús solamente porque estaban interesados en una sanidad, en un milagro. Muchos veían a Jesús como un showman.
era un tipo que se había convertido en una celebridad y las multitudes lo seguían y muchos estaban interesados en el show nada más. Y Jesús discernía todos estos pensamientos, todos estos motivos, y dice que mientras muchos confiaban en él, él no podía confiar en ellos. Y de inmediato nos damos cuenta de dos verdades, mis queridos hermanos. Nos damos cuenta, número uno, que Dios puede discernir las intenciones del corazón. Y número dos, que hay una fe que puede caer corta de salvarnos. Había muchos que tenían fe en Jesús, pero no era una fe salvadora. Era una fe intrigante, era una fe curiosa, era una fe limitada, pero no una fe de compromiso con Dios. ¿Está conmigo? Esto me trae a una gran verdad que tenemos que entender. Cuando se trata de la salvación de tus pecados, cuando se trata de reconciliarte con Dios el Padre, lo importante no es que tú reconozcas a Dios, lo importante es que Dios te reconozca a ti. Porque muchos dicen, yo voy a la iglesia y por ende soy cristiano, pero yo nunca he entrado en McDonald's diciendo soy una hamburguesa. ¿Está conmigo? Lo importante no es que yo reconozca a Dios, lo importante es que Dios me reconozca a mí, porque dice Mateo 7, 22 al 23, este es Jesús hablando. Él dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Ustedes me conocían a mí, pero yo nunca los conocí a ustedes. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, Juan nos está dando luz. Él está diciendo, muchos confiaban en Jesús, pero Jesús no en ellos, porque sabía lo que estaba en su corazón. Y en ese contexto, y casi que como contraste, Juan enseguida nos introduce a un hombre llamado Nicodemo. Diga conmigo, Nicodemo. Es interesante que el mismo Jesús, que no confiaba en los hombres, le presta atención a Nicodemo. Esto a mí me da luz, me da pista de que Nicodemo venía con una intriga, con una curiosidad, con una búsqueda sincera. Dice el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Rápidamente estamos familiarizados con su trasfondo étnico, era judío. Y su trasfondo espiritual era judío fariseo, líder religioso. Sigue diciendo el versículo 2. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Pero Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A mí me encanta la reacción de Jesús, porque viene Nicodemo con un cumplido. Dice, eres hacedor de grandes milagros y esto es evidencia de que eres el Hijo de Dios. Y Jesús no se detuvo para decir, ay, muchas gracias, gracias, gloria a Dios, qué bonito, gracias por esa declaración. No, llega al grano y le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a heredar el reino de los cielos. Ahora, es interesante que Jesús le diga esto a Nicodemo, porque los judíos tenían una palabra, un término para referirse a aquellas personas gentiles. Cuando yo digo gentiles, un gentil es alguien no judío. Y los judíos, cuando un gentil abandonaba su creencia, su fe pagana, idólatra, y se unía a la fe de los judíos decían, este ha renacido. Ese era el término, es un renacido. Entonces renacido era el término que se usaba para un gentil que no conocía de Dios. Lo interesante es que aquí Jesús no está hablando con un gentil, está hablando con un judío nacido, un judío religioso, un judío fariseo, parte del Sanedrín. Había solamente 71 de ellos, entonces era de la élite espiritual, era el maestro de Israel, nos dice otro versículo. O sea, estaba hablando con quizás el hombre más respetado en todo Israel en cuanto al judaísmo, en cuanto a la fe
de los judíos. Y Jesús le está diciendo, al menos que tú nazcas de nuevo, no vas a heredar el reino de los cielos. Hoy en día, cuando usted le pregunta a alguien, ¿tú conoces de Dios? Te empiezan a dar una lista. Pues fíjate que mi tatarabuelo era pastor. Felicidades, ¿qué quieres? ¿Un pastel? ¿Qué quieres? O sea, qué bueno que tu tatarabuelo fue pastor, pero te estoy hablando de ti. O te dicen, fíjate que de niño fui monaguillo. Pues felicidades, pero eso no significa mucho. O te dicen, fíjate que ya tengo membresía en tal o cual iglesia o denominación, pero Jesús le está diciendo a un judío religioso, líder, maestro, al menos de que nazcas de nuevo, no vas a heredar el reino de los cielos. En otras palabras, tú puedes ser descendiente de Abraham, tú puedes ser un judío devoto, tú puedes ser un cristiano devoto, tú puedes ser católico devoto, un bautista devoto, un devoto, lo que sea. Y si no tienes una relación con Jesús, puede que no seas hijo de Dios. Seguimos leyendo, versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí Jesús hace un juego de palabras, porque nacer de agua se reconocía como nacer en cuestión física, porque es una referencia al vientre de la mujer que se rompe, ¿sí? Y se rompe el agua antes del alumbramiento. Pero también era un juego de palabras, porque el agua es símbolo de la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, no solamente basta con nacer físicamente, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Mira, hermano, así como hay dos padres para dar a luz a un bebé en lo físico, en lo natural, también hay dos padres para dar a luz un bebé en lo espiritual. Los antecedentes de un alumbramiento espiritual son el Espíritu y la palabra. Dios el Padre toma el poder de su palabra, el poder de su Espíritu, y estas dos imparten en la vida del creyente vida y vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús enseguida dice uno de los versículos favoritos míos de toda la Biblia. Me encanta este versículo como no tienen idea. El versículo 8. Y le dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Ahora, algunos están algo confundidos, así igual que Nicodemo, y dicen, ¿qué de glorioso hay en ese versículo? Lo voy a leer de nuevo. El viento sopla para donde quiere. Lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es uno de mis versículos favoritos, porque muchos de nosotros los cristianos tenemos un hábito muy feo de querer jugar el papel de Dios cuando se trata de rectificar la conversión de los que no le conocen. Últimamente, especialmente la semana pasada, esto se ha manifestado entre los creyentes, porque se dice que se convirtió un tipo llamado Kanye West. Y si usted no sabe quién es Kanye West, seguro tiene de 50 años para arriba y se la perdono. Pero Kanye West se le considera quizás la figura más influyente de su generación. Es un tipo que ha influido, como usted no tiene idea, en la música, en la moda, en la cultura. Es empresario, es productor de música, y toda una generación conoce acerca de Kanye West. Resulta que hace meses él empezó una jornada con Jesús. Y digo una jornada porque todos estamos en proceso y ninguno somos perfectos. Y nuestro nivel de madurez varía.
Pero Dios se nos va revelando a cada quien a través de esta relación personal que llevamos con Él. Pero la semana pasada Él sacó su nuevo álbum musical, el primero que se categoriza como un álbum cristiano. Ahora usted tiene que entender que su música anteriormente era casi música blasfema, música donde él pretendía ser Dios. Era un tipo que no reconocía a Dios en ninguno de sus caminos, y ahora radicalmente está experimentando este cambio. Pero por ende, muchos de los cristianos, ojalá no hayan sido ustedes, se montaron en las redes sociales para averiguar si es genuina o no la conversión de Kanye. No sé qué nos pasa a los cristianos que le pedimos a Dios avivamiento, le pedimos a Dios que se salven los perdidos, y cuando ocurre nos sorprendemos y no nos la creemos. Y muchos cristianos dijeron: no dudo que sea genuina la conversión, de seguro es un esquema para ganar dinero. Pausa. Yo creo que no hay gente más tacaña a veces que los cristianos. Si lo que quiere uno es ganar dinero, no se va a ser pastor, no se va a ser artista cristiano. Perdonen que meta la cuchara, pero soy del pueblo, entonces me doy el lujo de meter la cuchara porque soy cristiano, ¿sí? Es más, por eso muchos artistas cristianos abandonan la música cristiana y se dedican a la música secular, porque no hay manera de sostener su vida con música cristiana. Por eso cuando vienen ministerios a Iglesia Vital, usted baila más que lo crea, que los bendecimos, porque les honramos. En nuestra manera de decir, creemos en lo que están haciendo y queremos impulsarles a seguir adelante. ¿Está conmigo? Pero a veces los cristianos no somos muy dados. Debiera ser una marca del cristiano ser generoso, pero a veces es lo que menos somos. Cobramos por primera vez el Congreso Greater y la mitad de ustedes no llegaron por el cobro de $20. Pero gastamos 150 en un par de tenis, $80 para un buen concierto, $60 para un buen steak. Pero cuando se trata de invertir en tu alma y en tu eternidad, nos duele. No hay tal cosa que un artista secular se convierta al cristianismo para hacer dinero. ¿Está conmigo? Es el punto que estoy queriendo hacer. Y no necesito que digan amén y gloria a Dios, porque me los echo a la bolsa. Esos yo los traigo. No tengo una baja autoestima ministerial. Usted no me tiene que echar porras para yo predicar verdad. ¿Está conmigo? Si a usted no le gusta la verdad, se equivocó de iglesia. Amén. Ahora, y se montan en redes sociales. ¿Será genuino o no será genuino? Y a estudiar cada palabra de cada canción, de cada entrevista. ¿Y sabe qué le está diciendo Jesús a esos Nicodemos? Les está diciendo: hey, el viento sopla de donde quiere y para donde quiere, y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Tú no puedes controlar cómo sopla el viento y sobre quién sopla. En otras palabras, tu opinión no importa tanto como crees que importa. Tu publicación a tus 13 seguidores no es tan importante como te la crees, porque nadie te puso como jefe del comité de conversión y salvación. Jesucristo no necesita tu permiso. El Espíritu Santo no anda buscando tu aprobación para alcanzar a quien Él quiera. Te sorprenda o no te sorprenda, se llame como se llame, Él es soberano. Y el viento sopla para donde quiere. ¿Está conmigo? Todos tienen una opinión. Y Jesús dice: pero esa opinión no es la importante, es la opinión de Dios. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: prepárate, Nicodemo, porque el viento va a soplar ahora en los gentiles, fuera de la nación judía. Después esto lo vemos cumplido en el libro de los Hechos. Y literalmente en Hechos capítulo 2 dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu Santo, primero sopló un viento recio. Entonces, de manera literal y de manera figurada, para cuando llegamos a los capítulos 5, 6 y luego el 11 y el 12 de Hechos, se están ganando a por montón los gentiles.
¿Está conmigo? Y Jesús le estaba anticipando a Nicodemo: pronto el viento va a soplar donde tú no quieres que sopla, pero Dios no necesita tu permiso. Y en ese contexto le deja caer esta bomba de San Juan 3:16. Vamos a desglosarla. Tengo 4 puntos. Dele gracias a Dios por mi introducción, pero voy a ir rápido. Se me hace irónico que el mensaje de San Juan 3:16 lo debiera conocer todo el mundo, pero la ironía es que se le pronunció a un hombre solo en una conversación privada, un tipo llamado Nicodemo. Porque Dios quiere salvar a todos, pero también te quiere salvar a ti. El evangelio es para todos, pero también es para ti. Dios nunca pasa por alto al individuo cuando quiere alcanzar las masas. ¿Está conmigo? Y dice: pues Dios amó tanto al mundo. Quiero hablarles un minuto de el alcance del amor de Dios. El mundo, diga conmigo, el mundo. Recuerde, Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo: porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo. Nicodemo, al mundo. No nada más a Nicodemo, no nada más al Sanedrín, no nada más a los fariseos, no nada más a los judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque los judíos tenían un complejo de superioridad, se creían mejor que los demás porque eran el pueblo elegido de Dios. Ahorita voy a hablar más de eso. Y por ende, la gente tenía un temor de Dios porque lo veían como un Dios racista, parcial, que escogió nada más a los judíos. En aquel entonces, si usted jugara una dinámica de palabras, de asociación, por ejemplo, si hoy dijéramos vital, usted dice impresionante, glorioso, ¿verdad? Es lo que se viene a la mente. Pastor Chali, hermoso. Demonios, suegras. O sea, si usted en aquel entonces, cálmese la suegra, no se manifiesten aquí, por favor. En aquel entonces, si alguien escuchaba la palabra Dios, la primera palabra que entraba a sus mentes era la palabra temor. La gente le tenía miedo a Dios. Ahora, ciertamente Dios debe ser reverenciado, ciertamente debe ser respetado. Existe un temor saludable, un temor de Dios saludable. Pero la mayoría de la gente no tenía un temor de Dios saludable. Era un temor que los hacía huir de Dios, los apartaba de Dios. Y la raíz de este temor está el hecho que universalmente el ser humano reconoce que en su corazón es un pecador indigno de la presencia de Dios, separado de Él. Entonces los fariseos manipulaban este temor en la gente para tenerlos controlados. Era una religión manipulada a base del temor. Pero en ese contexto de temor, cuando la gente pensaba en Dios y pensaba en temor, Jesús dice: Dios amó al mundo. Mi Biblia dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Ciertamente debe ser temido y reverenciado, pero cuando Él se autodenominó una sola palabra, Él no dijo yo soy temor, Él no dijo yo soy ira, Él no dijo yo soy miedo, Él dijo yo soy amor. Diga conmigo, amor. Y aquí Jesús le está recordando a los fariseos y a Nicodemo, el líder de el maestro de Israel: Dios es amor. Era una declaración que dejaría perplejos a los fariseos, porque les volteaba su religión al revés. Ellos querían controlar a la gente a base del temor, pero Jesús estaba diciendo: no, Dios es amor. Le dije que tenían un complejo de superioridad. Es más, ellos, por ser el pueblo elegido de Dios, a las demás razas les llamaban perros. Los demás eran perros. Ellos no estaban preparados para creer que Dios podía amar a los perros. Ellos pensaban que el amor de Dios era solamente para ellos.
Ahora, la verdad es que sí eran el pueblo escogido de Dios, pero eran el pueblo escogido en cuanto al plan de redención, no en cuanto al amor de Dios. Dios ama al mundo. Diga conmigo, Dios ama al mundo. Y sí eligió a Israel para manifestarle ese amor al mundo. Pero el amor de Dios no se confina, no se limita a un grupo nacional o a un grupo de la élite espiritual. Nadie está demasiado ido o perdido o desamparado que Dios no lo pueda alcanzar. Estas buenas noticias para alguien que llegó el día de hoy pensando que para lo tuyo no hay perdón, que para ti no hay esperanza. Estoy aquí para recordarte, Dios no te ama porque eres bueno, te ama porque Él es bueno. Él es amor. Y tu maldad no ha cambiado su naturaleza. Él sigue siendo amor y te quiere alcanzar y transformar la vida el día de hoy. Número 2, quiero hablarte del costo del amor de Dios, su Hijo. ¿Qué costó el amor de Dios? La vida de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su único Hijo. Fue Dios quien determinó el precio por el pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué una pena tan severa para el pecado? Sencillo, porque Dios odia el pecado. Conoce su poder destructivo en la vida de sus hijos creados y conoce que el pecado es lo que nos separa de Él. Y lo que más Dios anhela es estar cerca de nosotros. Entonces Él odia el pecado tanto que dijo: quien peque tiene que pagar severamente. Y yo voy a poner que la paga del pecado sea la muerte. ¿Qué creen entonces? Cuando el hombre pecó, ahora su cuerpo está destinado a morir una vez. Porque el precio se elevó tan alto que no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo en cuanto a la salvación. Por eso vemos que hay avances educativos, hay avances tecnológicos, hay avances médicos, y como quiera el mundo va de mal en peor. Hay más educación y más racismo que nunca. Hay más tecnología y más perdición que nunca. Hay más medicina que nunca y más enfermedades que nunca. Para demostrarle al hombre que todos sus esfuerzos siempre van a caer cortos. Nunca va a ser suficiente. Hay un remedio que el hombre necesita que solamente Dios puede proveer. Él dijo: la paga del pecado es la muerte, y solamente yo puedo pagar el precio para que el hombre sea restaurado en su relación con Dios. Y pagó con la vida de su Hijo. Era la única manera de liberarnos del pecado y tenernos con Él eternamente. Me gusta como lo dice el pastor y autor Max Lucado: el hacedor de las estrellas prefirió morir por ti que vivir sin ti. Esa es la paga, ese es el costo de su amor, su Hijo. Éramos pastores de jóvenes, mi esposa y yo. Vamos manejando un día y mi esposa de pronto le entra una llamada, una joven de nuestro grupo en la iglesia, una joven cristiana, queriendo quitarse la vida. Y literalmente mi esposa tuvo que ministrar en ese momento para convencerla a no quitarse la vida. Y recuerdo la sabiduría que Dios le dio a mi esposa al ministrarle a esta muchacha. Sabiendo que era una muchacha cristiana y que entendía el evangelio, le dice: hija, ponle precio a la cruz. ¿Qué precio le pones a lo que hizo Jesús? Ella dijo: no, ¿cómo pastora? Dijo: sí, lo que Jesús hizo en la cruz vale $1,000,000. Y dijo la muchacha: no, yo creo que vale más. Le dice: bueno, 10 millones. Dijo: no, creo que vale más. Mi esposa dice: bueno, 100 millones, dame un precio. ¿Cuánto valoras tú la cruz de Jesús, lo que Jesús hizo, su sacrificio? Y la muchacha dijo: es que pastor, lo que Jesús hizo por nosotros no tiene precio. Y mi esposa dijo: bueno, ese es el costo que se pagó por ti. Así que deja de escuchar las voces que dicen que no sirves para nada, que no hay valor en tu vida, que no vas a lograr nada. Es una mentira del diablo. Tú vales la cruz. A eso que tú no le pudiste poner valor, medida de valor, ese es el costo que se dio por ti, por tu vida. ¿Cuál es el costo del amor de Dios? Su Hijo. Número 3, quiero hablarte de la disponibilidad del amor de Dios. Es para todo el que crea en Él. Lo que dice la siguiente parte del versículo: para que todo el que crea en Él. Esa frase, todo el que crea en Él, tiene que ser de las más impresionantes y escandalosas frases de toda la Escritura.
Es una frase con implicaciones tan grandes que hacen temblar al infierno. Satanás no quiere que tú sepas esta verdad, que la salvación está a disponibilidad de todo aquel que crea. Escúcheme bien, el amor de Dios es para todos, pero la manera de ser reconciliado con Dios, la manera de tener acceso a ese perdón es a través de la fe. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, no es cuestión de nacimiento, es cuestión de fe. No me importa que hayas nacido judío, eso no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. El amor de Dios es para todo mundo, pero lo reciben aquellos que depositan su fe en Jesús. Esta palabra creer es tan crucial porque te permite insertar tu nombre en el versículo. Satanás no quería que tú escucharas esto, que quería que tú te fueras de aquí pensando que no hay esperanza para ti, que no hay remedio, que no hay perdón, pero Satanás es mentiroso. Todo aquel que crea en él te permite a ti insertar tu nombre. Quiero que vean el versículo nuevamente. Y en esas lagunitas blancas usted va a poner su nombre. Sí, porque usted es parte del mundo, ¿sí o no? Y la segunda parte es si usted cree en él, se refiere a usted. Vamos a leerlo juntos. Dice: pues Dios amó tanto a Chali Martínez que dio a su único hijo para que si Chali cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora quiero que usted lo haga conmigo. ¿Está listo? Y usted va a decir su nombre. No diga mi nombre, diga el suyo. Pues Dios amó tanto al mundo, a mí, que dio a su único hijo para que si yo creo en él no me pierdo, sino que tengo vida eterna. ¿Alguien dele gloria a Dios por esa verdad? San Juan 3:16 empieza con Dios y su amor y termina con el cielo o la perdición. El único variable en la ecuación es la palabra creer. Creer. Porque un verdadero amor deja margen para la libertad. ¿Sí o no? Si yo estoy casado y mantengo a mi esposa conmigo a base de amenazas: si me dejas te voy a matar, y si me dejas voy a matar a los niños y voy a quemar la casa. Nos reímos, pero hay cónyuges que se quedan con el marido solamente a base del temor. ¿Sí o no? Y yo puedo mantener a mi esposa amenazada, no quiere decir que es un amor genuino el que me está demostrando. Ella está conmigo por temor, no por amor. Un amor auténtico y verdadero le da la libertad de dejarme si ella me quiere dejar, de abandonarme si ella me quiere abandonar. Pero el hecho que ella se mantenga conmigo me recuerda que ella tiene opción, pero decide estar conmigo. Ese es un verdadero amor. Ese es un verdadero compromiso. Dios pudiera hacernos robots mecánicos y que hiciéramos todo lo que Él dice y que le amáramos con todo el corazón y que le adoráramos con toda el alma. Pero Dios dice: no, el verdadero amor deja espacio para tu voluntad propia. El amor de Dios es tan perfecto que nos da la opción de rechazarlo a Él. Y qué triste que Dios nos ame tanto y que efectivamente muchos terminen rechazándolo. Pero esto me lleva a punto número 4 y termino. Pasa el grupo de alabanza. Quiero hablarles de la recompensa del amor de Dios. La recompensa del amor de Dios es la vida eterna. Diga conmigo: vida eterna. Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúcheme bien, cada uno de nosotros tenemos un ser interior eterno que va a vivir en algún lado después de esta vida. Y cuando rechazamos a Dios, permitimos que el pecado continúe haciendo su trabajo destructivo más allá de la muerte de nuestros cuerpos. Por cierto, debo decir lo siguiente: Dios no manda a nadie al infierno. Hay gente que quiere desafiar nuestra fe y dice: si verdaderamente Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? No, mis queridos hermanos, Dios no manda a nadie al infierno, nos mandamos solos. Nuestro pecado, nuestra maldad es la que nos lleva
al infierno. Dios, todo lo contrario, dice: hey, yo no crié el infierno para ti, lo crié para Satanás y sus demonios, no para ti. Entonces yo he activado un plan de redención a través de la vida de mi hijo. Lo entregué por ti, en sustituto por tu pecado, por tu pena. Y si tú lo aceptas como Señor y Salvador y depositas tu fe en Él, no tienes por qué ir al infierno. Él te reconcilia con el Padre y eres mudado. Tu trayectoria cambia, todo cambia. Y ahora no estás destinado al infierno, estás destinado al cielo, a una vida eterna y gloriosa con Jesús. Amén. Pero repito, tenemos una decisión. Una decisión. Porque un amor forzado no es genuino. Un amor auténtico te da la habilidad de aceptar o de rechazar el amor de Dios. Pero les tengo más buenas noticias. Cuando tú aceptas a Jesús, no solamente tienes seguridad de vida eterna. En esta vida empiezas a descubrir la bondad de Dios. Dijo una niña en la clase de párvulos en la escuela dominical, recitando el versículo, se equivocó. Ella dijo el versículo así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida interna. Algunos nos reímos, pero la comedia está tan buena como la teología. Porque aunque se equivocó, dijo toda una verdad la niña. Porque cuando tú le entregas tu vida a Jesús, no solamente te da vida eterna, te da vida interna. Porque la eternidad no comienza cuando te mueres. La eternidad para ti comienza en el momento que recibes a Jesús como Señor y Salvador. Esa vida plena, esa vida gozosa, esa vida abundante que Cristo promete, empieza el momento que depositas tu fe en Él. Ponte de pie conmigo. San Juan 3:16 empieza con un Dios que no tiene principio y concluye con una vida que no tiene fin. Lo vuelvo a decir. San Juan 3:16 empieza con un Dios que no tiene principio y concluye con una vida que no tiene fin. Pero yo sé que los dejé con la intriga y los chismosos quieren saber: ¿y qué pasó con Nicodemo? ¿Se entregó o no se entregó? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Mire, si usted recuerda, leímos que salió de noche a buscar a Jesús. Algunos teólogos argumentan que salió de noche porque tenía miedo al qué dirían los demás fariseos, porque él ya suscribía a una religión. Quizás tú el día de hoy llegaste pensando que ya eres parte de una religión. Quizás tú llegaste aquí de noche, no literal, figuradamente. No le dijiste a tus familiares que venías, no le dijiste a tus amigos que venías a una iglesia cristiana, porque tú ya tenías una religión, y si se dan cuenta, te corren de la familia, te corren de las amistades, te desheredan, quizás. Pero Nicodemo se tuvo que arriesgar, porque él se dio cuenta que su religión le estaba impidiendo tener una relación con Jesús. A veces la religión nos es más un estorbo que una ayuda. A veces la religión es lo peor que nos puede pasar, porque una religión es capaz de calmarte la conciencia sin salvarte el alma. Y Nicodemo tenía que escoger: ¿quiero solamente una conciencia tranquila o quiero la salvación de mi alma? Y se escapó de noche y fue a buscar a Jesús. ¿Y qué pasó con Nicodemo? Si usted va conmigo a San Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, Jesús ha muerto, lo han crucificado, muere.
Y dice que esa tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, mire cómo había discípulos secretos, por temor a quienes, a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Le dijo: yo quiero preparar el cuerpo de Jesús para su entierro, porque me declaro ahora discípulo, ya no lo voy a negar. Y dice: cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Mire esto, ¿lo acompañó quién? ¿Lo acompañó quién? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y Nicodemo llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y de aole. En otras palabras, era pudiente este hombre Nicodemo, pero abrió sus tesoros para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Su fe, su entrega, su devoción lo movió, lo instó a perfumar el cuerpo de Jesús. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Podemos deducir, podemos concluir que Nicodemo le dio un sí a Jesús. Y yo no quisiera concluir sin darte a ti la oportunidad de darle un sí a Jesús. Podemos deducir que Nicodemo aceptó a Jesús. La pregunta es: ¿lo aceptarás tú? Cierra tus ojos. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.